Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les habla la profesora Tamara Silochi, conmigo tienen biología, ¿sí? Y esta es la clase explicada, la parte uno, ¿sí? De lo que sería nuestra primera clase de la materia, ¿sí? Así que vayan tranquilos, me van escuchando. Cualquier cosa que algo de acá no se entienda, saben que siempre me pueden ir preguntando y lo resolvemos en el grupo de WhatsApp y haciendo algún tipo de Zoom complementario para despejar todas las dudas, ¿sí? Si en un momento me escuchan nombrar a algún otro profesor, quédense tranquilos que eso tiene que ver con que les comparto mi material a otros profes de la institución, ¿sí? Pero como me van a escuchar y ya me van a conocer la voz, este es el material nuestro, siempre les voy a estar hablando yo, así que quédense tranquilos y presten atención a cada una de las cosas que les voy aclarando. Bien, ahora sí, empezando con la materia, hay algo que es súper lindo, que es entender el origen de las palabras, la composición de las palabras. A eso le llamamos etimología. Bien, cuando vemos la palabra biología, ¿sí? Que nos interesa saber qué estamos estudiando, de qué se trata esta materia, vemos que está compuesta por dos palabras, por bio y logía, ¿sí? Por dos partes. Bio significa vida y logía viene de la palabra tratado, ¿sí? Tratado que es un compendio, ¿sí? Una recopilación de información. Para yo poder hacer eso tengo que estudiar un montón para poder escribir un libro, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del Tratado de la Vida, hablamos de que la biología toma como objeto de estudio a los seres vivos, ¿sí? Y es una de las ciencias naturales, ¿bien? No solamente toma como objeto de estudio a los seres vivos, sino que también a sus procesos vitales. Me interesa saber cómo funcionan, por qué funcionan, ¿bien? Además de conocer las características particulares de cada uno de ellos. Bien, entonces para nosotros la biología va a ser fundamental porque entendiendo esto es una de las bases para después poder entender anatomía, para entender fisiopatología, para entender por qué una orina del laboratorio es normal o no y qué es lo que estoy buscando. Bien, y ahora uno en lo que es la carrera, ¿no? Le vamos a poner el foco siempre para el lado de los humanos, pero fíjense que la biología es completamente diversa, es una base muy amplia. Hablamos de procesos biológicos relacionados a los seres humanos, a los animales. También podemos hablar sobre biología aplicada a la agricultura, por ejemplo. Bien, y después hay biología como una de las bases de algunos puntapiés científicos como han sido la ingeniería genética. Bien, entonces saber un poquito de biología, ponerle onda a esta materia, va a estar buenísimo para lo que se viene más adelante, ¿sí? Estos son los cimientos de lo que empezamos a construir en esta carrera tan linda que es laboratorio. Bien, recién dijimos que los seres vivos, los organismos, iban a ser el punto de estudio de la biología. Bien, entonces, antes de empezar a hablar un poquito más en profundidad, vamos a ver los principios de biología, para poder distinguir, por más que ustedes digan, profe, eso es re obvio, qué nos separa a un ser vivo de un objeto inerte. Bien, vamos a ver que antes de hablar de las diferencias, tenemos que hablar de similitudes. Tanto los objetos inertes como los seres vivos o los organismos vivos están sujetos a las mismas leyes de la física y la química. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, mi brazo, o yo, ¿sí? Y la mesa en la que tengo apoyada la compu, los dos responden a la misma ley de la gravedad, ¿sí? Y eso es un precepto físico, no cambia porque yo esté viva y la mesa está muerta. ¿Bien? Tanto la mesa como yo, químicamente, estamos hechos de átomos y moléculas. Después habrá que ver qué átomos y qué moléculas, y ahí está la diferencia. Pero el objeto que nos compone es el mismo. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que estamos sujetos a las mismas leyes de la física y de la química. Bien, ahora, sacando eso de lado, que son las similitudes, hay ciertas diferencias que son muy importantes de entender. Y son las siguientes que tenemos acá abajo. Lo primero que vemos es que tenemos niveles de organización. Los seres vivos presentan niveles de organización. ¿Qué quiere decir? Que uno puede ir estudiando, ¿sí?, los componentes hasta lo más básico. El objeto de estudio más básico que nos va a interesar a nosotros de biología va a ser la célula.
Pero la célula está hecha de moléculas y las moléculas están hechas de átomos y los átomos están hechos de partículas, ¿bien? Entonces, esa forma, ¿sí? Si lo digo al revés, digo, las partículas se organizan para formar átomos, los átomos se organizan para formar moléculas, las moléculas se organizan para formar células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, etcétera, etcétera, hasta llegar a ¿qué? Al organismo, ¿bien? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de niveles de organización, ¿sí? Para ponerlo en un ejemplo, ¿vieron cuando uno está haciendo una casa que tiene paredes, ¿sí? La pared está hecha de ladrillos, de cemento, del revoque, de caños para que tenga solidez. Si yo pongo un ladrillo nada más, no tengo una pared. Tengo que tener todo lo que nombré recién para formar la pared. Pero si yo quiero revisar cómo está compuesta la pared, uno de esos compuestos va a ser el ladrillo, ¿sí? Que es lo primero que tengo que tener, el ladrillo para empezar. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de niveles de organización, cómo se van organizando estos componentes esenciales para formar un organismo. ¿Bien? El siguiente punto que tenemos es que los seres vivos tienen la capacidad de crecer, desarrollarse, de reproducirse y morir. ¿Bien? Y esto es cierto para todos nosotros, para las plantas, para los perros, para los gatos. Yo ahora te estoy hablando, tengo 31 años, ¿sí? Pero en un momento fui un bebé. Y entre la Tamara bebé y la Tamara ahora que le está dando clases, hay un abismo de diferencia entre el aspecto físico, entre los signos vitales, por ejemplo, que tiene un bebé, que tiene un adulto. ¿Bien? Entonces, ahí hablamos que crecí, me desarrollé. ¿Sí? Reproducirse tenemos la capacidad de, si nos juntamos con un individuo del sexo opuesto, producir una progenie, ¿sí? Donde le volcamos cada una de las partes participantes mitad del ADN para formar un nuevo ser vivo, ¿sí? Yo por más que deje 2 mesas por años en mi casa, no voy a abrir la puerta un día y voy a encontrar un montón de mesitas, porque no se reproducen. Me vendría re bien para mover la casa, pero no pasa eso, ¿sí? Los objetos inertes no se reproducen. Y después, los seres vivos nos morimos, ¿sí? Es lo que se llama el cese de las funciones vitales. La mesa no se muere, de última se destruye, ¿sí? Si me entra agua, se me pudre la pata de la mesa de madera y ¡pum! No tengo más mesa. ¿Bien? Pero los que nos morimos somos los seres vivos. ¿A qué llamamos muerte? Al cese de las funciones vitales. ¿Bien? Los seres inertes no tienen funciones vitales, no respiran, no hacen procesos biológicos, por lo tanto no mueren, se destruyen. ¿Bien? Otra cosa que tenemos presentamos metabolismos autorregulados. Y acá son 2 palabras por ahí complicadas. Metabolismo, sí, vamos a dejarlo un cachito y empecemos con autorregulado, que es lo más simple. Autorregulado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se regula, ¿sí? Se busca el equilibrio automáticamente. ¿Bien? Y metabolismo es todo aquel proceso que se lleva a cabo para cumplir una función. Lo que se llaman procesos metabólicos, por ejemplo. ¿Bien? Que hace que se convierta esa hamburguesa que yo me comí en energía para la célula. ¿Bien? O ese aire que estoy respirando, ¿sí? Todo el proceso para que yo después también tenga energía, pueda seguir viviendo. ¿Bien? ¿Y por qué decimos que autorregulado? Porque todo el cuerpo, ¿sí? Los seres orgánicos, busca siempre el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ciertos parámetros donde estamos funcionando al 100%, donde estamos funcionando óptimos, perfectos, nos encanta trabajar así. Fíjense en el tema de la temperatura. Nosotros tenemos una temperatura normal de 36,3, 36,45 grados centígrados dependiendo de los autores. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 32 grados, tengo hipotermia, ¿sí? Tengo una temperatura muy baja y ya empiezo a fallar. Y si tengo 41 grados, ¿sí? Tengo piremia, o sea, tengo fiebre. Y de vuelta ese extremo hace que empiecen a fallar mis procesos biológicos. ¿Bien? Entonces, uno busca autorregularse. ¿Cómo buscamos volver a la temperatura normal? Cuando tenemos mucho frío, que tenemos baja temperatura, temblamos, porque el temblor corporal, ¿sí? Y el tema de achicarnos un poco en el cuerpo hace que, ¿sí? Generemos más calor. Estamos tratando de subir la temperatura. Y cuando tenemos fiebre, ¿qué hacemos? Transpiramos, porque intentamos que esas gotas de sudor que tenemos en el cuerpo, al contacto con el aire, nos refresquen y bajen la temperatura corporal. Eso es un ejemplo de autorregulación, como el cuerpo está volviendo a
el equilibrio o está intentando volver al equilibrio, ¿sí? Hay veces que eso no falla y es donde tiene que intervenir la medicina con medicamentos o con procesos de atención hacia el paciente. Pero el cuerpo intenta siempre volver al equilibrio, ¿bien? Después lo que tenemos es que respondemos a estímulos. ¿Se escuchó eso? Eso de recién, ¿sí? Si se asustaron, si se sorprendieron, eso fue un estímulo. Horrible lo que hice, lo sé, pero para que se pueda ilustrar el punto. Me río porque tengo a mi gato acá y se pegó un susto, lo tendría que haber filmado. Entonces, eso que responden estímulos, ¿sí? Les pasa a ustedes porque son seres biológicos, ¿sí? Al gato pobre que estaba acá. El poto que tengo a 2 metros ni se enteró que yo aplaudí, ¿sí? Entonces, esa capacidad de estímulo y respuesta, el asustarse, el alejarse, el abrir los ojos, que les lata el corazón, todo eso es propio de los seres vivos. A los seres inertes no les pasa esto, ¿sí? Y por último, lo que tenemos es la adaptación al ambiente. ¿Bien? Que quiere decir que los seres vivos, ¿sí? Somos nosotros y las condiciones ambientales que nos rodean influyen sobre nuestros sistemas y cómo nos desarrollamos también. Un ejemplo de esto, vamos a darle 2 ejemplos. Uno de estos es el de los girasoles. Vieron que los girasoles son estas plantas grandes de pétalos amarillos, ¿bien? Que conforme el sol se va moviendo en el cielo, ellos van girando su cuerpo porque quieren que los pétalos estén la mayor superficie cubierta siempre en contacto con el sol para hacer fotosíntesis y seguir creciendo. Bien, esos están ambientados, sí, se están adaptando al ambiente. Y otro que tenemos fue puesto de manifiesto cuando hablamos de la evolución, por ejemplo, ¿bien? O de esa teoría de la supervivencia del más apto. Si ustedes piensan en las jirafas ahora, esos animales con los cuellos largos, no siempre tuvieron los cuellos tan largos. Antes las jirafas tenían cuellos más chiquititos. ¿Qué pasaba? Como los árboles del ecosistema donde viven las jirafas son altos, las jirafas de cuellos más chiquitos comían la parte de abajo, pero no llegaban a las hojas que estaban más arriba. Y obviamente había después una escasez de alimento, porque la jirafa que tiene el cuello más largo puede comerse lo que está abajo y lo que está arriba. Y la otra no, tiene solamente eso. Cuando se acababa ese alimento, esa jirafa se quedaba sin comer. Entonces, ¿qué pasó? A lo largo del tiempo, esas jirafas se fueron muriendo porque no era no era favorable para la especie el tema de que tengan cuellos cortos y no puedan comer. Las que fueron sobreviviendo fueron las que estaban adaptadas al medio, tenían las mejores condiciones para sobrevivir en el ambiente que los representaba, ¿bien? Que los rodeaba. Entonces, eso es lo que hablamos cuando decimos que se adaptan al ambiente, ¿bien? Entonces, para recapitular todo esto que dijimos recién, vamos a decir que los seres vivos y los elementos no vivos, ¿sí? O los objetos inertes tienen 2 cosas en común, que están compuestos por los mismos elementos químicos, ¿bien? Y que los 2 responden a las mismas leyes de la física. Y que después tenemos ciertas cosas que nos separan. Los seres vivos presentan niveles de organización, tienen la capacidad de crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, presentan metabolismos autorregulados, responden a estímulos y se adaptan a su ambiente. ¿Bien? Entonces, esto así sencillo es lo que tenemos para diferenciar un ser vivo de un objeto inerte. Bien, chicos, esto que está acá es un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos están buenísimos para estudiar porque nos arman redes conceptuales, donde podemos plasmar, ¿sí? en palabras sencillas que nos den ideas sin tener que desarrollarlas, bien, todos los conceptos que estemos estudiando sobre un tema. Por ejemplo, acá tenemos que tienen en común todos los seres vivos. Bien, nos dicen que todos los seres vivos van a compartir 3 características. Tienen células, ¿se acuerdan que vimos recién? Que el objeto de estudio de biología para nosotros nos iba a interesar, íbamos a empezar de la célula. Entonces, todos los seres vivos tienen células, ¿sí? Pueden tener una sola célula y ser organismos unicelulares, o pueden tener millones de células y ser organismos pluricelulares, ¿bien?
Y otra cosa que tienen es que se organizan, ¿sí?, siguiendo esos niveles de organización. Fíjense en células que forman tejidos, tejidos que forman órganos, órganos que forman aparatos, aparatos que forman sistemas, ¿sí?, y sistemas que forman organismos. Esto es lo que habíamos hablado en la diapo anterior de niveles de organización. Después nos dice, realizan funciones vitales, crecen, se desarrollan, ¿sí?, se reproducen, mueren, ¿sí?, nutrición, reproducción, relación. Y por último, que todos los seres vivos tienen la misma composición química, ¿sí? La profe Camila, yo, todos ustedes, estamos hechos de las mismas cosas, de las mismas biomoléculas, que son las moléculas de la vida, por eso se llaman biomoléculas, ¿sí? ¿Se acuerdan que bio era vida? Entonces son las moléculas de la vida, esenciales para todos los seres vivos, que son las grasas o también llamados lípidos, las proteínas, los azúcares o hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, los famosos ADN y ARN. Y después también estamos compuestos, ¿sí?, de elementos inorgánicos, que van a ser el agua, las sales minerales, y acá en la diapo no está, pero los gases también, ¿sí? Entonces, esta que está acá es una de resumen. Estamos resumiendo cosas que vimos anteriormente y también tiene un poco de resumen de cosas que vamos a ver más adelante. Así que estas son las famosas diapos buchonas que nos gusta poner con la profe en los PowerPoint para que cuando ustedes vayan avanzando después puedan retroceder y digan, esto me sirve a mí para hacer un resumen y estudiar y romperla cuando tenga que rendir el examen. Composición de la materia. Hace un ratito dijimos que tanto la profe Camila como yo, todos ustedes e incluso los objetos inertes somos materia. Y la materia está compuesta de unas estructuras que se llaman átomos. ¿Bien? Los átomos se organizan entre ellos para hacer estructuras más complejas que se llaman moléculas. ¿Bien? Volviendo al átomo, que es lo que nos interesa acá en esta diapo, y a lo que les comenté que a mí me encantaba hablar de la etimología de las palabras, la palabra átomo significaba indivisible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en su momento, cuando los científicos descubrieron el átomo, se pensaba que era la parte más chiquitita a la que yo podía llegar cuando desarmaba un organismo. ¿Bien? ¿Vieron cuando desarman algo y se quedan con la torquita más chiquitita? Bueno, eso, la parte más pequeña de todo un sistema, de todo un organismo, era el átomo. Después se fue avanzando, la ciencia siempre está en procesos evolutivos, siempre seguimos creciendo, siempre seguimos aprendiendo más y más y más, ¿sí? No está todo resuelto, chicos, tienen un abismo de conocimiento todavía por ver, por descubrir, ¿sí?, incluso por generar ustedes que están empezando la carrera ahora, ¿bien? Entonces, cuando siguió avanzando la ciencia, más adelante se descubrió que el átomo era divisible, no era lo más chiquito que podíamos encontrar. Que cuando yo separaba un átomo, me daba cuenta que estaba compuesto por partículas. Estas partículas que se llaman partículas subatómicas. ¿Por qué? Pues están por debajo del nivel atómico cuando hablamos de niveles de organización. Esas partículas son tres. Se van a llamar protones, neutrones y electrones. ¿Bien? Los nombres están en relación con si tienen o no tienen carga eléctrica. Los protones tienen carga eléctrica positiva y se escriben con una P con un más hacia arriba. Los neutrones no tienen carga eléctrica, son neutros, por eso se escriben con una N y a veces no le ponemos nada o a veces algunos autores les ponen un 0 arriba. Y los electrones tienen carga negativa, ¿bien? Entonces a ellos los escribimos con una E y un menos en la parte de arriba. Los protones, los neutrones y los electrones se organizan en una forma particular para formar un átomo. Vamos a ver que protones y neutrones, ¿sí?, se ponen juntitos y nos forman el núcleo atómico. Y los electrones van a estar girando en lo que se llaman orbitales alrededor de ese núcleo, ¿sí?, en esos orbitales atómicos. Entonces, si miran al margen superior derecho de la pantalla, donde tenemos ahí, eso es una representación gráfica de un átomo, en realidad de un modelo atómico, y vemos que hay pelotitas amarillas y pelotitas azules, ¿bien? Esas que están en el medio, que están girando todas por el mismo lado, que están pegadas las azules con las amarillas, estarían representando a los protones y a los neutrones. Y todas las pelotitas amarillas que están dando vuelta alrededor, fíjense que se acercan y se alejan del núcleo en esas elipsis, ¿sí? Esos son los electrones. ¿Bien? Entonces,
Cuando hablamos de un átomo, estamos hablando de una combinación de partículas. ¿Qué son esas partículas? Los protones, los electrones y los neutrones. Y cuando más adelante hablemos de moléculas, vamos a hablar de que tenemos una combinación de átomos, ¿sí? Y dependiendo, ¿sí?, si tengo átomos iguales o átomos diferentes, voy a tener compuestos o elementos, ¿sí?, que eso lo vamos a ver en la diapo que sigue. Elementos, ¿bien? Por ejemplo, cuando hablamos de elementos y compuestos, ya estamos hablando de una organización de átomos para formar algo más complejo que se llama molécula, ¿sí? Entonces, las moléculas que están hechas de los mismos átomos van a formar elementos, ¿sí? Por ejemplo, el elemento hidrógeno, que calculo que todos alguna vez han visto la tabla periódica, vieron que hay un montón de cuadraditos con letras. Eso están representando, ¿sí?, los elementos. Todos ellos están hechos de los mismos átomos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo del elemento hidrógeno, no tengo un átomo de hidrógeno, tengo dos, ¿sí? Ahora, otra cosa de lo que puedo hablar es de compuestos. Cuando hablo de compuestos, acá tengo una mezcla de átomos, ¿sí? Por ejemplo, el agua es un compuesto, porque encuentro que tengo un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces está compuesto, lo puedo incluso separar en especies atómicas, ¿bien? Entonces, para que esto quede bien claro, los átomos, ¿sí?, están formados por partículas, ¿sí? O vamos al revés, las partículas subatómicas forman átomos. Los átomos se organizan formando moléculas. Esas moléculas, dependiendo de qué tipo de átomos las compongan, se organizan en dos. Si están compuestas por los mismos átomos, formarán elementos. Si están compuestos por átomos diferentes, formarán compuestos. ¿Bien? Vieron que estuvimos hablando todo este tiempo de elementos que se estaban organizando de diferentes maneras para hacer cosas cada vez un poquito más complejas. A eso se llaman niveles de organización. Vamos a ver que en los seres vivos la materia se ordena según su complejidad en niveles de organización. ¿Y por qué separamos las cosas en niveles y no decimos que es toda una sola cosa? Porque en cada nivel puede ser que yo encuentre características o que pasen cosas que en otro nivel no. Entonces está bueno separarlos de esta manera porque me permite a mí estudiarlos a mayor profundidad. En orden creciente, ¿sí?, los niveles de organización son los siguientes. Tenemos el nivel subatómico, ¿bien?, que está formado por partículas, por protones, electrones, neutrones. Cuando esas partículas se organizan, nos forman átomos, ¿sí? Y ahí estamos al nivel atómico. Átomos organizados no forman moléculas, ¿sí? Una proteína, que es lo que tiene ahí, es una molécula, está formada por un montón de átomos. Las moléculas se organizan de tal manera que nos forman células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos, ¿sí?, que cumplen una misma función, ¿sí?, se van a organizar en sistemas, por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, bien, sistema cardiovascular. Y eso después se van a organizar en aparatos, ¿sí?, que es un poquito más grande. Acá tenemos ya órganos además que trabajan en funciones, ¿sí?, en paralelo. Y después del nivel de aparato tenemos que el nivel de organismo, ¿sí? Entonces, si yo les digo, chicos, nómbrenme los niveles de organización en orden creciente, o sea, de lo más chiquito a lo más grande, me van a decir, profe, los niveles de organización son los siguientes: subatómico, atómico, molecular, celular, tejido, órgano, sistema, aparato y organismo. Entonces son 9 los niveles de organización, ¿bien? Esto que tienen acá, fíjense en que me arranca desde célula. ¿Para qué? Para ver que esos niveles de organización yo incluso los puedo ir más a grandes, ¿sí? Fíjense, organismo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera. A mí que me va a interesar más que nada los que les nombré en la diapo anterior. ¿Sí?, este dibujito que se va moviendo y que les va mostrando que hay otras cosas, está bueno para que entiendan que no termina ahí, que uno cuando empieza a ver más allá del organismo, ¿sí?, empieza a ver lo que es el ambiente, el ecosistema o hablar de comunidades, ¿sí?, podemos seguir organizándonos un poquito más. Entonces,
vamos a ver que tenemos un montón de especies, tanto animales como vegetales y bacterias, que van a tener comportamientos, formas, o lo que se llama morfología, y funciones que difieren entre sí. ¿Bien? Ahora, hay algo que permite identificar una jerarquía, o sea, un orden de rango entre los seres vivos. ¿Bien? Y eso está basado en lo que se llama teoría celular, ¿sí? Que me está hablando, ¿sí? De que los organismos están compuestos por unas unidades básicas que son las células. ¿Se acuerdan que hace un rato habíamos dicho que aquellos que eran seres vivos, todos los que estaban formados por células, ¿sí? Ya sea que tenga una, o tenga dos, o tenga 25 millones de células, o más todavía. En esa diapo quería hacer la diapo buchona, que nombramos las 3 cosas que tenían los seres vivos, ¿bien? Y ahí es donde van a entrar 2 conceptos nuevos que está bueno que ustedes lo tengan, ¿sí? Aquellas formas de vida que están formadas por una sola célula se les va a llamar organismos unicelulares. Por ejemplo, una bacteria es unicelular, es una sola célula, todo ese ser vivo. Con eso alcanza. Sin embargo, hay otros seres vivos, como lo somos nosotros los seres humanos, que estamos formados por miles de millones de células, ¿sí? Nosotros somos organismos pluricelulares, multicelulares, ¿sí? La palabra más linda es pluricelulares, pluris de plural, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Células, ¿bien? Entonces, en base a lo que es la teoría celular, que nos separa, nos dice que estamos todos formados por estas unidades básicas que son las células, distinguimos 2 tipos de seres vivos, aquellos que son unicelulares, formados por una sola célula, y aquellos que son pluricelulares, formados por miles de millones de células. Bien, y acá nos está buchoneando este dibujito, nos dice, cuando uno va a definir una célula, ¿cómo la definimos? Definimos a la célula como una unidad morfológica, funcional y genética fundamental de los seres vivos. Y la comparamos con los átomos, que decimos que son la unidad funcional de las estructuras químicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando uno quiera saber, ¿sí?, la composición química de algo, de por qué funciona a ese nivel y qué interacciones hay de la materia, ¿sí?, a nivel más profundo, vamos a enfocarnos en estudiar los átomos. Y cuando queremos hacer lo mismo con respecto a los seres vivos, ¿sí?, que es esa unidad funcional que después nos demarca cómo funciona cada una de las cosas nuestras, ¿sí?, valga la redundancia, funcional, cómo funciona, vamos a enfocarnos en la célula. ¿Bien? Ahora vamos a ver en la diapo siguiente, ¿sí?, explicar bien qué significa que sea morfológica, qué significa que sea funcional y qué significa que sea genética. ¿Bien? Así que eso ténganlo como que es el concepto. Si uno les dice, chicos, defínanme en célula. Acá lo tienen. Unidad morfológica, funcional y genética de los seres vivos. Esa es la definición de célula que nos gusta que ustedes sepan. ¿Bien? En la diapo siguiente vamos a explicar un poquito más en detalle estos términos para que no me repitan conceptos sin saber qué significan. ¿Bien? La llamada teoría celular. La teoría celular nos dice, todos los organismos están constituidos por una o más células. Por eso decimos que es la unidad morfológica, ¿sí? Estamos hechos de células. Volviendo a ese ejemplo que habíamos dado al principio de la pared con los ladrillos, cada una de las células es un ladrillo, ¿sí? Yo el ladrillo lo puedo usar para construir una pared, una columna, para hacer una mesada, ¿bien?, para un montón de cosas, pero va a ser la unidad morfológica. Si no tengo ladrillos, no tengo forma, ¿sí? Después vemos que la célula solita es capaz de llevar una vida independiente, o sea, de realizar todas las funciones que sean compatibles con la vida. Por eso hablamos de que hay organismos que son unicelulares, con una sola célula que tenga, ya puedo estar vivo, ya puedo realizar todas estas funciones. Por eso decimos que la célula es la unidad funcional. Y después vamos a ver que toda célula proviene ya de otra célula que existía, que no es que hago puff y aparece una célula, ¿bien? Tiene que haber una célula madre anterior, que esa le transmite a su descendencia, o sea, a la célula hija, las características propias de la especie. Que esto vamos a ver que en los humanos se va a llevar a cabo mediante 2 procesos, que son la mitosis y la meiosis, que eso lo vamos a ver de vuelta más adelante, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo resumimos esto? Diciendo que la célula es la unidad genética. Entonces, todos estos tres preceptos, estos tres conceptos importantes que nos dice la teoría celular, los podemos resumir en tres ideas. Que la célula es la unidad morfológica porque es la que constituye a todos los seres vivos, que la célula es la unidad funcional porque en ella se pueden realizar todas las cosas, intercambios y funciones que son necesarios para que sea compatible con la vida, y que la célula es la unidad genética porque es aquella que es portadora de las características de su especie. Bien, entonces la célula es la unidad morfológica, funcional y genética, ¿sí? Eso es lo que esboza, lo que nos dice, lo que nos cuenta la teoría celular. Bien. Bueno, y una de las principales diferenciaciones de los organismos vivientes, ¿sí?, a lo que va a responder esta jerarquía, si somos organismos sencillos o más complicados, ¿sí?, o más complejos en realidad, va a ser de qué estamos hechos, qué tipo de células tenemos. ¿Estamos hechos de células procariotas? ¿Sí? ¿O estamos hechos de células eucariotas? ¿Bien? Entonces, ahora en las diapositivas siguientes vamos a ver qué es una célula procariota y qué es una célula eucariota. ¿Bien? ¿Qué características comparten y qué características son completamente diferentes entre una y la otra? Fíjense, un organismo entonces puede estar, ¿sí?, dependiendo de qué tipo de célula, yo lo puedo encajonar en que sea procariota o sea eucariota. Bien, dentro de los procariotas tenemos a las bacterias y estas que son las algas azules. ¿Qué nos va a interesar más que nada esto más adelante, sobre todo cuando ustedes avancen en la carrera? Las bacterias, ¿sí? Y de las eucariotas, ¿sí? Fíjense que tenemos protistas, plantas, animales, hongos. Obviamente que el foco para nosotros van a ser los animales. No porque acabamos veterinarios, sino porque nosotros, los seres vivos, ¿sí? Seres vivos, los seres humanos, somos mamíferos, ¿sí? Somos animales. Bien, entonces, cuando digamos qué tipo de célula tenemos las personas, van a ser células animales. Y las células animales son células eucariotas. ¿Qué tipo de células tienen las bacterias? ¿Sí? Son células procariotas. Bien, y fíjense que las procariotas se organizan de forma unicelular y las eucariotas, ¿sí?, pueden ser unicelulares, como hablamos de las protistas, o pueden ser multicelulares o pluricelulares, como lo somos nosotros. Bien, entonces, aprende un poquito de esta célula procariota. De vuelta, fíjense en qué buchonas que son las palabras. El término procariota significa antes del núcleo. ¿Sí? Entonces, si es algo anterior al núcleo, ¿puede tener un núcleo una célula procariota? No, porque es antes, no existía el núcleo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que las células procariotas son el tipo más sencillo, ¿sí?, más viejito de las células que podemos ver. ¿Sí? Estas fueron las primeras, las abuelas de las células. Vamos a ver que tienen pared celular, ¿sí?, y esos pelitos que están viendo ustedes que le permiten movilizarse, ¿sí?, se llaman flagelos. No tiene núcleo verdadero, ¿bien? Va a tener, sí, no tiene núcleo verdadero, no tiene nucleolo, no tiene membrana celular, no tiene organelas separadas por membrana. Todas esas cosas que podamos saber en detalle cuando veamos qué tiene una célula eucariota sobre todo. Y vamos a ver qué es su material genético, el que es el ADN, ¿se acuerda? Aquello que permite que yo le pase la información de la especie de una a otra célula y de un organismo a otro organismo, ¿sí? Va a tener una forma circular, va a ser grande y va a estar dispuesto en una región específica del citoplasma, ¿sí? Y todo entonces lo que va a realizar la célula procariota va a ser a nivel del citoplasma, que es ese líquido que lo compone por el medio, ¿bien? Organizando todo este caudal de información que tuvimos, ¿qué me interesa que sepan ustedes? Que las células procariotas son las células más antiguas, que son aquellas células que me componen a los organismos unicelulares, que son las bacterias, que tienen pared celular y flagelos, ¿sí?, que esto es lo que las separa del resto del mundo, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo una pared, lo que está dentro de la pared es este organismo unicelular, lo que está por fuera es el medio externo. Que tengo el flagelo, que es lo que permite que se movilice, porque no tiene piernitas, ¿sí?, para caminar, entonces tiene el flagelo que hace que se pueda mover y pueda pasar de un lado al otro. Y acá lo importante, que las células procariotas no tienen núcleo. Es más, es tan importante el tema de saber que las células procariotas no tienen núcleo que ya me lo está diciendo el nombre. Acuérdense, en procariota antes del núcleo, ¿sí? No tienen núcleo
y sus organelas, que son cada una de las partecitas adentro de la célula que cumple funciones en particular, no están separadas por membranas. Quiere decir que están todas juntas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me interesa a mí, ¿sí? Procariotas son células antiguas, ¿sí? Las primeras que fueron después evolutivamente anteriores a las células eucariotas, que no tienen núcleo, ¿bien? Que no tienen organelas separadas por membrana y que van a ser las que forman, por ejemplo, a las bacterias. Bien, chicos, esto de acá es un chiste nada más, pero para, de vuelta, ilustrar la importancia de reconocer este concepto de que las células procariotas no tienen núcleo, ¿sí? Acuérdense, la celestita era la procariota, ¿sí? Y acá dice, acá es donde pondríamos un núcleo si tuviera uno. Entonces, si ustedes, alguno ve Los Padrinos Mágicos, es un chiste de referencia a eso, pero no importa, es simplemente para ilustrar que esto era un concepto importante. Las células procariotas no tienen núcleo. Las células eucariotas, entonces, son un modelo mucho más complejo y evolucionado. Y acá, algo que evoluciona, que cambia, que va a crecer, vamos a ver que incluso en estas nos va a ser necesario separarlas en dos tipos de células. Las células eucariotas, entonces, pueden ser células animales o células vegetales, ¿sí? Tanto la vegetal como la animal son más complejas que una célula procariota, pero entre ellas dos van a tener dos o tres diferencias principales que me separan a las células eucariotas que conforman a mi cuerpo y a las células eucariotas que conforman el potus que tengo a cada 2 metros. ¿Bien? Lo que sí va a ser cierto para todas las células eucariotas es que tienen un núcleo organizado y verdadero que está separado del citoplasma, que es este líquido que está dentro de las membranas, que mediante una membrana nuclear. Entonces, acá tienen núcleo, las células eucariotas, y además tienen, ¿sí?, organelas separadas por membranas. O sea, hay algo que me distingue una parte de la otra. Fíjense, ahí tenemos dos células eucariotas. En la izquierda es una representación teórica de una célula animal y en la derecha es una representación teórica de una célula vegetal. ¿Por qué le digo de esta manera? Porque así como lo están viendo, ese dibujo, esa célula no existe. Cuando uno habla de células, ¿sí?, eucariotas, me puedo estar refiriendo, por ejemplo, a una célula de la piel, lo que se llama el epitelio, o me puedo estar refiriendo a una célula que es de la neurona. Y yo no tengo la posibilidad de dibujárselos, pero si ustedes utilizan los recursos y googlean, por ejemplo, googlean célula epitelial y googlean célula neurona, ¿sí? Pongan neurona y célula epitelial y van a ver que las imágenes que les van a salir son diferentes, tienen diferentes formas, ¿sí? Una célula epitelial puede tener forma cilíndrica, cuadrada, aplanada, ¿sí? Y una neurona tiene una forma como si fuera un huevo estrellado con un montón de pelitos, un cuerpo largo y una base. Entonces, cuando uno los ve dice, pero pará, o sea, este no se parece al otro, pero las dos son células. Entonces, como no existe una sola forma de describir a todas las células, ¿qué decimos? Tanto la neurona como las células epiteliales tienen los mismos componentes. Entonces, todo eso lo vamos a poner en un modelo teórico. Entonces, esta célula que están viendo no existe, pero sí es representativa de todas esas cosas que componen una célula eucariota. Bien, entonces, todas las cosas que le están nombrando acá son todas las cosas que tienen las células. Entonces, vamos a ver que, como hablamos de evolución entre las procariotas y las eucariotas, hay ciertas cosas que van a tener en común, no es todo diferencia entre un tipo de célula y la otra. Bien, vamos a ver, acá tenemos dos dibujitos que nos están haciendo de cuenta que fueran las células. Los celestes son, el de la izquierda es la representación de una célula procariota y el de la derecha es la representación de una célula eucariota, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí?, las características en común. Tanto sea procariota como eucariota van a tener las dos ADN, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tienen información genética de la célula. Tanto sea procariota como eucariota van a tener ribosomas, que los ribosomas son los que encargan de sintetizar, de hacer, de producir proteínas. ¿Se acuerdan? Esa es una de las biomoléculas súper importantes que teníamos.
Otra cosa que tienen, tanto las procariotas como las eucariotas, es el citoplasma, que es la parte líquida, ¿sí?, que está contenida dentro de las células y que va a ser en la que se desarrollan un montón de funciones químicas, ¿bien? Y en la que van a estar disueltos, sí, disueltos no, van a estar contenidos el resto de las estructuras que conforman una célula. ¿Qué es el citoplasma? Imagínense que ustedes tienen un tazón de cereales. Yo digo, bueno, el tazón que me está conteniendo la leche sería la membrana plasmática, ¿sí?, que me separa lo que está dentro de la taza y lo que está fuera de la taza, ¿sí? Yo pongo leche, que es la parte líquida, y después le pongo las azucaritas, los Fruit Loops o lo que les guste comer a ustedes de cereales, ¿sí? Entonces voy a ver que tengo el tazón por fuera, la leche por dentro y además tengo los cereales. Entonces, esa parte líquida en la cual yo veo que se me mueven los cereales es el citoplasma, ¿bien? Y después tenemos, que justo la analogía, esa membrana celular, ¿sí? Que esa membrana celular me divide a la célula del medio externo, o sea, me separa lo que es célula y lo que no es célula, ¿sí? Y va a regular el transporte de las sustancias desde la célula y hacia la célula, o sea, es como la frontera, me regula qué es lo que entra y qué es lo que sale. Otra cosa que van a tener acá va a ser pared celular, ¿sí? Pared celular tienen las células procariotas, todas tienen pared celular, ¿sí? En realidad la mayoría. Y con referencia a las células eucariotas, y acá tenemos una diferencia entre células eucariotas animales y vegetales, vamos a ver que las células vegetales tienen pared celular, ¿sí? Y las animales no tienen pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es una capa dura, resistente y flexible, ¿sí?, que actúa como mediador de las actividades celulares, también regulando el paso de sustancias. Es como un accesorio a la membrana plasmática que hablamos recién. ¿Bien? Esto más que nada para que entiendan que es un punto en común, si bien no todas las células tengan pared celular, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué cosas tienen, antes de hablar de las diferencias, qué cosas tienen en común las células procariotas con las eucariotas? Tienen ADN, tienen ribosomas, tienen citoplasma, tienen membrana plasmática y tienen pared celular. Entonces, esas son las 5 cosas en común entre células procariotas y células eucariotas. ¿Bien? Y ahora empezamos con las diferencias. ¿Cuáles son aquellas cosas que me marcan una separación entre células procariotas y células eucariotas? Entonces, estas son diferencias, cosas que no tienen en común. Las células procariotas son de menor tamaño y las eucariotas son de mayor tamaño, son más grandes, ¿sí? Las células procariotas, súper importante, no tienen núcleo. Las células eucariotas tienen núcleo, ¿bien? Entonces, el núcleo es el lugar donde está dentro el ADN. Si yo tengo núcleo, ¿qué quiere decir? Que el ADN va a estar adentro del núcleo. Imagínense que dijimos que las células procariotas no tenían núcleo. Si no tienen núcleo, claramente el ADN no va a estar adentro de algo que no existe. Entonces, ese ADN está libre. ¿Bien? Entonces, estas 3 diferencias que vemos acá son: células procariotas tienen menor tamaño que las eucariotas, no tienen núcleo y su ADN es libre. Y si lo vemos del lado de las células eucariotas, decimos que las eucariotas son más grandes que las procariotas, tienen núcleo y su ADN se encuentra dentro del núcleo. ¿Bien? Ahora, esto no es todo, seguimos con las diferencias. Las células procariotas no tienen organelas separadas por membrana, ¿bien? Por lo que vamos a ver que las células eucariotas tienen todas sus organelas separadas por membrana. Fíjense en que ahí está diciendo el núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ¿sí?, mitocondria. Todas estas tienen cada una membrana que las separa del resto, para yo poder diferenciar, ¿sí?, cada una de estas organelas de la otra. Bien, chicos, para que no se haga tan pesado, ¿sí?, hasta acá dejamos este video. Bien, los conceptos de la primera clase continúan en la parte 2, que sería un nuevo video que también van a tener subido en el campus, ¿sí? Así que tranquilos, primero se escuchan una vez que terminaron, que estamos todos tranquilos con lo que escucharon acá y entendieron, agarran el segundo video y eso tiene ya el material completo de nuestra clase.